Expresidente Pastrana, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todos los miembros de la mesa y a todos los oyentes. ¿Cómo está usted, señor? Bien, viendo con preocupación esto, porque, a ver, un poco lo que estaba haciendo usted mención ahora en la mesa. A ver, lo que es contradictorio es un comunicado también de la Canciller de Colombia diciendo que hay que respetar los resultados del organismo electoral, cosa que coincidimos todos, pero al mismo tiempo solicita que se lleve adelante la auditoría que propusieron los dos candidatos. Yo creo que aquí, y en este caso Colombia tiene que ser muy cuidadoso. Como usted leyó, aquí lo que está en juego es la democracia en Venezuela, de nuestro país vecino, de nuestra república hermana. Está en juego la libertad, está en juego el sistema democrático y la estabilidad, precisamente regional y continental. ¿Qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Es que aquí lo que estamos pidiendo los demócratas del mundo es, uno de los miembros del Consejo Electoral solicita que no se recuenten el 52 o el 54% de los votos en Venezuela, sino el 100%, el señor Vicente Díaz. Inmediatamente el domingo por la noche el consejero Díaz dice que hay un recuento voto a voto. El propio candidato Maduro en ese momento y el propio candidato Capriles Maduro dice que no tiene ningún problema que se recuenten el 100% de los votos. Y el candidato Capriles solicita oficialmente que se recuenten todos los votos. Entonces lo que hay de por medio aquí, yo lo que creo que es imposible que haya un reconocimiento a una persona cuando los dos candidatos que están en juego en este momento piden que exista un recuento de votos. Entonces por eso creo que en este caso la Cancillería colombiana electoral. Claro, pero el riesgo para Colombia no es el proceso de paz y el apoyo de Venezuela al proceso de paz, presidente Pastrana. A ver, qué buena pregunta esto. En este caso Colombia tiene que deslindar la paz de nuestras relaciones con Venezuela. Porque en este caso lo que está en juego es la democracia venezolana. En este caso lo que está en juego es la libertad. En este caso lo que está en juego es la estabilidad regional. Y Colombia no puede sacrificar la democracia en Venezuela ni en ningún país simplemente por estar en juego el proceso de paz en Colombia. El proceso de paz en Colombia no necesita pasar por Venezuela. El proceso de paz en Colombia el mundo entero lo va a respaldar. El mundo entero nos va a colaborar. Pero no podemos depender de Venezuela. El proceso de paz no puede pasar por Venezuela, ni la democracia venezolana puede pasar por el altar que en ese momento se está llevando en La Habana. Aquí tenemos que ser muy claros. Una cosa es la paz en Colombia y otra es la estabilidad regional y la libertad en Venezuela y la defensa de la democracia en Venezuela. Nosotros no nos tenemos que preocupar si en este caso Venezuela nos quitara el apoyo al proceso de paz, que no va a suceder, y el presidente en este momento encargado de la presidencia, el presidente Maduro ha dicho que respalda a Colombia, igual Cuba, pero igual el mundo entero nos está respaldando en este proceso. Entonces por lo tanto la democracia de Venezuela no debe depender de un proceso que estamos llevando a cabo nosotros y que nos corresponde llevar a cabo a nosotros los colombianos. Expresidente, pero como usted lo menciona, el mismo comunicado tiene una ambigüedad. Lo que dice en honor a la verdad es que apoyan al presidente Nicolás Maduro como nuevo presidente y saluda la disposición para hacer la auditoría ciudadana. Es decir, lo reconocemos, pero queremos también apoyar la auditoría. Dejen hacer aquí una anotación, presidente Pastrana. Y es, tal vez no es una ambigüedad, es que ese es el lenguaje diplomático y así se mandan mensajes. Lo apoyamos, pero creemos que hay que hacer una revisión. ¿Eso no le parece suficiente? No. A ver, Néstor, un lenguaje diplomático es muy claro y muy directo. Puede utilizar un lenguaje, pero la señal que uno tiene que enviar es clara. A ver, lo que yo no entiendo aquí es, primero, usted sabe, Néstor, a mí me invitó el Consejo Nacional Electoral Venezolano, la presidenta del Consejo, a ser parte de la misión de observación del Consejo Nacional Electoral. Hace unos días envió una carta diciendo que yo no podía validar un proceso en la cual el propio Consejo Nacional Electoral era una clara demostración de lo que estaba sucediendo en Venezuela. El Consejo Nacional de Venezuela, Néstor, son 5 miembros, de los cuales 4 eran del gobierno y 1 de la oposición. ¿Cómo podía existir un proceso limpio y transparente en Venezuela cuando ni siquiera existía el equilibrio en el Consejo Nacional Electoral venezolano? Por eso dije que no asistía a validar un proceso como el que se llevó a cabo el pasado domingo. Segundo, lo que es muy extraño es por qué el señor
señor Maduro, candidato de Venezuela, y el señor Capriles pide que haya un recuento. El presidente Maduro dice que está de acuerdo que se recuente no el 52 o el 54%, sino el 100% de los votos, y a renglón seguido después dice que no lo reconoce. Ahí, como dice Néstor, esto ya huele feo. Esto huele de verdad ya a fraude electoral. Esto huele a que algo pasó en las elecciones y que en este caso, como dice el candidato Capriles, ¿qué sucedió al interior del Consejo Nacional Electoral? Las cifras son globales, Néstor. Si usted entra a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, usted no sabe cuántos votos sacó el señor Maduro o el señor Capriles en la isla de Margarita, o cuántos sacó en el estado de Miranda o en el estado de Valencia, o cuántos sacaron en Caracas. Fueron cifras globales. Por lo tanto, si el presidente Maduro no reconoce y no quiere que se celebre de nuevo el recuento del 100% de los votos, es porque algo extraño sucedió en las elecciones de Venezuela, y por eso los demócratas de América Latina tenemos que respaldar a que exista ese recuento. Además, porque ese recuento, si gana el presidente Maduro, es lo que le da la legitimidad, pero si no se hace, es lo que le va a dar la ilegitimidad al gobierno del presidente Maduro. Presidente, pero en gracia de discusión, ¿qué pasa si el gobierno colombiano asume la misma posición que asumió España, que dijo que era una votación dudosa, Maduro quitó el embajador, entran las relaciones colombo-venezolanas en crisis y por ahí pasa el proceso de paz? No pasa por ahí, Felipe. ¿Por qué? Nunca ha pasado por Venezuela. El proceso de paz de Venezuela simplemente es un país que está acompañando en Colombia. Es un país que está acompañándonos a nosotros los colombianos, como lo está haciendo Cuba o como lo hizo Oslo. ¿Cuál es un poco la diferencia que existía en el proceso de paz con el Caguán? En el Caguán teníamos 30 países que nos estaban acompañando. En este momento es solo Cuba y Venezuela. Pero lo que no se puede es sacrificar la democracia venezolana, la libertad de los venezolanos, simplemente por creer que Venezuela es un elemento fundamental para la paz en Colombia. No, yo no creo. Yo no creo que Venezuela simplemente sea... La paz de Colombia no depende de Venezuela y tampoco depende de Cuba. La paz de Colombia depende de que los negociadores de Colombia, de la FARC, tomen la decisión de hacer la paz. Y eso es lo que es importante. Lo que aquí hay de por medio es un lugar, como he dicho yo, Felipe, una zona de despeje que en este momento es Cuba o que podría ser Venezuela, para que dialoguen gobierno y guerrilla. Pero habrá muchos países que estén dispuestos a darnos la mano si Venezuela toma la decisión de no acompañar a Colombia en el proceso. Eran las declaraciones del doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, pronunciándose la semana pasada, antepasada, con respecto a lo que viene ocurriendo en Venezuela. Es una entrevista cortesía de la gente de Blue Radio en Bogotá, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter @ladigitalradio.